La sociedad moderna tiene una forma muy peculiar de repartir sus etiquetas. Fíjate que si vemos en una empresa a alguien que trabaja, no sé, 15 horas diarias. Sí, el típico adicto al trabajo. Exacto. Ese que nunca delega una tarea y que responde correos a las 3 de la mañana. Bueno, el entorno lo aplaude. Se le cuelga la medalla de persona súper exitosa y, digamos, súper dedicada. Totalmente. Es el modelo a seguir, supuestamente. Y por otro lado, si vemos a alguien en el tránsito gritando, golpeando el volante, buscando conflicto por una maniobra menor de otro auto, Ajá. La ira al volante. claro, solemos etiquetarlo como alguien con un carácter fortísimo, ¿no? Alguien que no se deja pasar por encima. Pero, y aquí viene lo interesante, la psicología clínica contemporánea revela una realidad completamente distinta. Una que desmorona por completo estas etiquetas. Tal cual, porque ambas personas, o sea, tanto el adicto al trabajo como el conductor agresivo, no están demostrando ni éxito ni fuerza. Están sufriendo de la misma condición subyacente, un terror absoluto y puro. Es una fachada fascinante de analizar. Porque, a ver, lo que interpretamos como fortaleza o dedicación extrema es, en la gran mayoría de los casos, un mecanismo de defensa. Un escudo, básicamente. Exacto. Son respuestas desesperadas de una psique que se siente, profundamente insegura y que intenta controlar el entorno porque ha perdido por completo el control interior. Y esa pérdida de control interno es justamente el núcleo de lo que vamos a desglosar hoy. Así es. Así que, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo de, las ideas del libro Calma Emocional de Bernardo Estamateas. Un texto muy revelador, por cierto. Totalmente. Y la misión de esta exploración de hoy es entender la anatomía del miedo y estas epidemias modernas de la ansiedad y la inseguridad. Ojo, que no se trata de buscar una fórmula mágica para eliminar el miedo, ¿eh? Claro, porque la idea misma de una vida sin miedo es una fantasía peligrosa. Sí, totalmente irreal. El objetivo es entender los engranajes de estas emociones para aprender a administrarlas. El autor tiene una imagen muy poderosa para esto. Dice que el crecimiento personal tiene una paradoja inherente. Es como caminar hacia la línea del horizonte. Ajá. Por cada kilómetro que uno avanza, la línea retrocede exactamente 1 kilómetro. O sea, jamás se alcanza un estado de perfección terminada. Y fíjate que esa imposibilidad de alcanzar el horizonte es lo que genera tanta angustia. Pero en realidad refleja nuestra condición natural. Según los textos que analizamos, el ser humano es una entidad intrínsecamente incompleta. Siempre en proceso, digamos. Exacto. Estamos en un viaje perpetuo hacia la completitud. Así que sentir incertidumbre o miedo frente a la inmensidad de ese viaje es la experiencia humana más universal. Todos pasamos por ahí. Claro, el problema surge cuando esa incertidumbre natural muta, ¿no? Y se convierte en el motor que secuestra nuestra vida diaria. Sí, cuando toma el volante. Tal cual. Y ese motor tiene un nombre muy específico: la ansiedad patológica. Que es el verdadero motor de esta epidemia moderna. Detengámonos en esa distinción clínica, porque el término ansiedad se ha diluido muchísimo en el lenguaje cotidiano. Digo, la gente lo usa como sinónimo de estrés o de miedo básico. Sí, se usan indistintamente, pero no son lo mismo. Hay una línea divisoria crucial ahí. Exacto. A ver, el miedo es una emoción biológica y táctica. Está atada a un estímulo real y presente. O sea, un ruido fuerte en la madrugada, un vehículo que frena de golpe frente a nosotros en la calle. Esa reacción es vital. Te salva la vida. Te prepara para reaccionar en el momento. Claro, pero la ansiedad patológica, en cambio, es una respuesta ante un fantasma. Es una reacción automática y completamente desproporcionada ante un futuro que la mente percibe como catastrófico, aunque en el presente no esté ocurriendo absolutamente nada. Y el conflicto central de esta ansiedad patológica es lo que en la literatura se llama el síndrome de los 2 relojes. Uy, esa analogía me encanta. Es muy gráfica. Para que el miedo sea útil, debe llevarnos del punto A al punto B ante una amenaza inmediata, ¿verdad? Pero la ansiedad crónica lo que hace es desconectar el reloj interno del reloj cronológico del mundo real. O sea, el cuerpo va a 200 kilómetros por hora.
mientras el mundo exterior está completamente estático. Tal cual. Imagina que alguien tiene una reunión de trabajo crucial a las 10 de la mañana. Ajá. Son las 5 de la madrugada. Está en su cama, en total silencio y seguridad. Pero su reloj interno ya activó todas las alarmas. Su corazón palpita, los músculos están tensos. Físicamente, ya está peleando en esa reunión. O sea, ¿el cuerpo se está desgastando 5 horas antes de que pase nada? Exactamente. Y el mecanismo fisiológico detrás de esto es implacable. El cerebro, en su evolución, no aprendió a distinguir entre una amenaza física real y una amenaza puramente imaginaria. ¡Wow! Claro, cuando la mente fabrica una hipótesis catastrófica, digamos, el famoso ¿y si me despiden hoy? La amígdala cerebral enciende la misma respuesta de supervivencia que encendería si hubiera un depredador en la habitación. Te inunda de cortisol. Un torrente de cortisol y adrenalina, sí. El cuerpo sufre un desgaste inmenso, intentando resolver un problema que solo existe en la pantalla de proyección de la imaginación. Lo cual nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo desactivamos esa pantalla? Y, a ver, analicemos esto un poco, porque aquí el material presenta una analogía que rompe bastante con la terapia tradicional. Sí, es un enfoque muy diferente. Solemos creer que la mente ansiosa es como una partida de ajedrez. Asumimos el rol de las piezas blancas, que representarían la razón o los pensamientos positivos. Y nos enfrascamos en una guerra a muerte contra las piezas negras, que son los pensamientos catastróficos. Y pasamos la vida peleando en ese tablero. Claro, tratando de ganar la partida. Pero la estrategia más efectiva que sugiere el autor es algo radicalmente distinto. Dice que no somos las piezas blancas, somos el tablero. Lo fascinante aquí es el concepto de la difusión cognitiva. Es un cambio de paradigma total. Pero a ver, pongamos a prueba esta idea, porque al principio suena a rendición. Si me convierto simplemente en el tablero de ajedrez, o sea, un observador pasivo de las piezas negras, no estoy dejando que la ansiedad gane. Es una duda muy común. Claro, porque si me digo a mí mismo, estoy teniendo el pensamiento de que soy un inútil, en lugar de pelear contra esa idea de decir, no lo soy, siento que le estoy dando vía libre al miedo para que haga lo que quiera en mi cabeza. Entiendo perfecto, pero esa es la trampa intuitiva del ego. Creemos que luchar contra el pensamiento le quita fuerza, cuando en realidad la resistencia es exactamente lo que alimenta el bucle de la ansiedad. O sea, al pelear le damos de comer. Exacto. Al debatir con un pensamiento catastrófico, le estás confirmando a tu cerebro que ese pensamiento es una amenaza válida y real, una que requiere toda tu atención y energía. ¡Wow! Claro. Pero al dar un paso atrás y asumir el rol del tablero, cortas el suministro de oxígeno. Observar el pensamiento sin interactuar con él le envía una señal muy clara a la amígdala. Le dice, esto es solo actividad neurológica de fondo, no es un león a punto de atacarme. Al desvincular la identidad del pensamiento, la respuesta fisiológica de terror se apaga sola. Es decir, pasamos a el absoluto soy un fracaso, a simplemente mi cerebro está produciendo la oración de que soy un fracaso. Esa es la clave. Le quitamos el poder de ser una verdad inamovible para convertirlo en, digamos, simple clima mental. O sea, hoy llueve, mañana sale el sol, y yo solo soy el cielo donde pasa eso. Precisamente. Ahora, el problema es cuando una persona no logra hacer esta separación. La sensación de estar a merced de sus propios pensamientos se vuelve verdaderamente insoportable. Me imagino, debe ser agotador. Lo es. Y cuando el interior es un caos incontrolable, la reacción biológica y psicológica es buscar compensación en el mundo exterior. Así es como nacen las famosas máscaras de la inseguridad que mencionaba el texto. Claro, el miedo original que no procesamos se desplaza hacia otras áreas de la vida. Se disfraza de rasgos de personalidad que, a simple vista, parecen no tener nada que ver con el terror. Exacto. El desplazamiento del miedo explica muchísimos comportamientos irracionales. Tomemos el dinero, por ejemplo, que el libro lo menciona. La acumulación compulsiva o la codicia extrema rara vez tienen que ver con un amor genuino por los lujos. No para nada. Detrás del avaro hay un terror profundo a su propia incapacidad de generar recursos en el futuro.
Construyen fortalezas de billetes porque en el fondo sienten que no tienen las habilidades para sobrevivir si las cosas salen mal. Su cuenta bancaria es un escudo contra su propia percepción de inutilidad. Es fortísimo verlo así. Y con el control en las relaciones interpersonales pasa algo parecido, ¿no? Sigue exactamente el mismo patrón. Piensa en las disputas crónicas de pareja. Incluso esas peleas que parecen originarse por cosas súper triviales como qué cenar o cómo ordenar una habitación. Que al final nunca son sobre la cena o el orden. Exacto. Son batallas de poder territorial. El individuo que exige que todo se haga siempre a su manera está en realidad aterrorizado ante la idea de perder autonomía. Claro. Controlar al otro es la única forma que encuentran de calmar su miedo a ser vulnerables o a ser dominados. Y la postergación, la famosa procrastinación, encaja perfecto aquí. Dejar una carrera universitaria, por ejemplo, cuando solo te faltan 2 exámenes para el título, eso no es pereza. No, es un mecanismo de protección del ego. Tal cual. Si no me presento a rendir, nunca sabré si realmente era lo suficientemente bueno para ejercer la profesión. Protejo mi potencial manteniéndolo en la fantasía de lo que podría haber sido. Es el miedo al fracaso o, irónicamente, un miedo aplastante al éxito. Y a las responsabilidades que conlleva ese éxito, lo cual nos devuelve a la paradoja con la que iniciamos este análisis. El conductor violento en el tráfico que la sociedad a veces lee como alguien dominante o fuerte. Sí, el que te grita por la ventana. Ese. Esta violencia es el síntoma de una profunda carencia de recursos emocionales. Esa persona grita y agrede físicamente porque confía cero en su capacidad intelectual y comunicativa para resolver un conflicto mediante el diálogo. O sea, la agresión es el último recurso de quien se siente acorralado por su propia ineptitud. Exactamente. Y volviendo al adicto al trabajo, el que nunca delega. Si lo miramos bajo este lente, su incapacidad para formar a otros es puro terror al abandono. Es un miedo constante a dejar de ser útil. Piensan, si le enseño a mi asistente a hacer esto tan bien como yo, me va a superar. Dejaré de ser indispensable y eventualmente me van a descartar. Todo ese perfeccionismo es una coraza para evitar ser dejado de lado. Y en el material vemos que la recompensa social refuerza esto. La gente le dice, citando el texto textual, ¿cuánto trabajas? Y ese reconocimiento externo es lo único que calma su ansiedad temporalmente. ¡Qué locura! Pero mantener esas máscaras en su lugar debe ser un desgaste monumental para el cuerpo. Lo es. El cuerpo humano tiene un límite de tolerancia para sostener ese nivel de tensión emocional subterránea. Claro. Cuando esa inseguridad se acumula durante años sin ser procesada, el sistema entra en una fase de colapso. Aquí es donde empezamos a ver parálisis totales en la vida diaria. Bloqueos que la psicología ha estudiado muy a fondo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque uno de los mecanismos de bloqueo más perturbadores es el síndrome de indefensión aprendida. El trabajo de Martin Seligman al respecto es, escalofriante por las implicaciones que tiene en nuestra vida diaria. Sí, el experimento clásico en las aulas escolares lo ilustra a la perfección. Es un diseño experimental muy revelador sobre cómo se programa el cerebro. Completamente. Para quienes no lo conocen, Seligman dividió un salón de clases en 2 grupos, y a cada estudiante le entregó listas de anagramas. Ya sabes, estas palabras con las letras desordenadas que tienes que descifrar. Ajá, una tarea cognitiva simple. Exacto. Al primer grupo le dio palabras muy sencillas en las primeras 2 rondas, cosas que resolvían rápido. Pero al segundo grupo le dio anagramas imposibles de resolver. Literalmente no tenían solución lógica. Estaban diseñados para que fracasaran. Tal cual. Entonces llega la tercera ronda y Seligman le entrega a toda el aula exactamente la misma palabra. Y era una muy fácil. El primer grupo, que venía de ganar y ganar, levantó la mano en segundos resolviendo el problema. Pero en el segundo grupo, la inmensa mayoría de los estudiantes se quedó mirando el papel en blanco. Ni siquiera lo intentaron. Exacto, ni lo intentaron, a pesar de que era una tarea sencilla y tenían toda la capacidad para completarla. Ya estaban mentalmente bloqueados. Y el mecanismo neurológico detrás de esto es la desconexión del circuito de recompensa. El cerebro de sus estudiantes, tras enfrentarse repetidamente a una tarea imposible, categorizó el entorno como algo totalmente fuera de su control. Aprendieron que lo que hicieran no importaba. Aprendieron que sus acciones no tenían impacto en el resultado final. La indefensión aprendida no es una elección consciente de rendirse. Es un estado donde el cerebro desactiva el esfuerzo porque ha computado estadísticamente que intentar es un gasto de energía inútil.
Y así opera en la vida real. Una serie de golpes incontrolables, ya sean laborales o afectivos, te pueden programar para sentirte incapaz ante desafíos minúsculos. Te vuelve dependiente y temeroso. Y esta vulnerabilidad estructural es el caldo de cultivo perfecto para problemas mayores, las fobias y los ataques de pánico. La ecuación psiquiátrica sugiere que una personalidad ya vulnerable o muy exigente, sometida a factores de estrés constantes, termina detonando en ansiedad severa. Y claro, la reacción instintiva de cualquiera ante una fobia es la evitación. Digo, si le tengo terror a los espacios cerrados, pues tomo las escaleras y evito el ascensor a toda costa. Suena como la decisión más lógica para mantener la paz mental. Suena lógico a corto plazo, sí, pero clínicamente es una catástrofe a largo plazo. La evitación es el fertilizante de la fobia. Te la hace crecer. Exactamente. Cada vez que una persona elige no subirse al ascensor, siente un alivio temporal inmenso. Y ese alivio actúa como un refuerzo positivo para el cerebro. Le está confirmando a la amígdala que efectivamente el ascensor era una trampa mortal y que haberlo evitado le salvó la vida. ¡Wow! O sea, la falsa alarma se valida sola. Y el monstruo crece hasta que la simple idea de ver las puertas de un ascensor te desencadena un ataque de pánico, tal cual. Y el ataque de pánico es, quizás, la manifestación más extrema de esta ansiedad acumulada. La avalancha de síntomas físicos es tan pero tan violenta que quien lo padece siente la certeza absoluta de que está sufriendo un infarto o de que está perdiendo la cordura para siempre. Y es vital desmitificar esa sensación, porque la bibliografía médica es categórica al respecto. Un ataque de pánico, por aterrador que sea en el momento, no es la antesala de la locura ni te va a dar un infarto. Es, digamos, un cortocircuito temporal del sistema nervioso. Una válvula de escape de un organismo que no soporta más presión. Así es. De hecho, hay una analogía en el texto sobre este colapso retardado que me parece fundamental para entender por qué la ansiedad ataca cuando menos lo esperamos. Hablamos de los soldados en combate o de los maratonistas de ultrarresistencia. Durante el punto máximo del trauma o del esfuerzo físico, el cuerpo entra en un estado de supervivencia pura. Las endorfinas y la adrenalina anestesian el dolor por completo. Exacto. Un corredor puede fracturarse un hueso del pie y seguir corriendo sin notarlo. O una persona que está en una dinámica de maltrato psicológico severo desarrolla una tolerancia irreal al dolor emocional, simplemente para sobrevivir el día a día. Pero el problema surge cuando cruzan la línea de meta o cuando finalmente logran escapar de esa relación tóxica. Exactamente. El cuerpo ya no necesita sobrevivir el minuto a minuto. Así que las hormonas del estrés caen en picada y de repente llega la factura biológica de toda esa tensión acumulada. El cuerpo pasa factura. Aparece el ataque de pánico en medio de, no sé, del living de la casa nueva un domingo por la tarde en total seguridad y calma. Es el precio del desgaste silencioso. Priorizaron la adaptación extrema a un entorno hostil en lugar de proteger su bienestar a tiempo. Y revertir esta parálisis requiere la introducción de un elemento que actúa como el antídoto cognitivo directo contra la indefensión aprendida. Y aquí el autor usa una palabra interesante. Aislándolo de cualquier connotación religiosa, el concepto psicológico de la fe cobra una relevancia tremenda. O sea, la fe no como creencia mística, sino como postura mental. Exacto. Clínicamente, el texto define la fe como la convicción sostenida de seguir caminando, de seguir ejecutando acciones hacia un resultado que esperas, a pesar de que toda tu evidencia emocional interna te grite que todo va a salir mal. Es desechar esa excusa complaciente del voy a intentarlo a ver qué pasa. Claro, porque el voy a intentarlo deja una puerta abierta al fracaso justificado. El autor lo llama un excuso para cobardes. Lo que propone es reemplazarla por un compromiso absoluto. Un voy a avanzar, acompañado de todo mi terror, pero voy a avanzar. Avanzar con el miedo a cuestas. Es un cambio de postura vital increíble. Pero hasta aquí hemos diseccionado miedos que, en su mayoría, son fabricaciones de la mente, exageraciones o producto de traumas acumulados. La pregunta ineludible es, ¿qué herramientas usamos cuando el miedo no es un invento? Cuando el peligro es real. La muerte de las personas que amamos. Ahí entramos en el territorio de lo inevitable. Y la sociedad occidental tiene una aproximación sumamente tóxica hacia la cronología de la vida.
La vejez sufre de una campaña de desprestigio cultural permanente. Totalmente. Hemos creado el mito de que la pérdida de la juventud equivale a la pérdida del valor como individuo. Idealizamos la adolescencia con una amnesia selectiva impresionante. Filtramos por completo el hecho de que a los 16 años, la verdad, vivíamos en un estado de angustia casi permanente. Por supuesto. Sufríamos por el acné, por buscar la validación del grupo, por los rechazos sentimentales y por una absoluta falta de identidad. Pero lo olvidamos todo. Olvidamos el sufrimiento de la juventud para poder devaluar la madurez. Otro mito pernicioso que menciona el libro es esa frase de manual que dicta que la vida empieza a los 40. Sí, un cliché total. Es una sentencia vacía. La existencia cobra sentido en el instante exacto en que un individuo decide asumir las riendas de su narrativa, ya sea a los 20 o a los 80 años. La vitalidad no es una cuestión celular, es la disposición constante a buscar nuevos propósitos y revanchas en cada década. Y esto requiere abandonar una mentalidad puramente temporal para adoptar lo que se describe en el material como una mentalidad de eternidad o de legado. El registro histórico de John Harvard ilustra esto de una manera brillante. Una historia fascinante. Sí, hablamos de un clérigo del siglo XVII cuya vida, al menos desde su propia perspectiva en ese momento, estaba marcada por el fracaso. Él sentía que su formación había sido deficiente y que su labor pastoral no había dejado ninguna huella significativa en la comunidad. Y bajo una mentalidad puramente temporal, la reacción lógica habría sido hundirse en el resentimiento o en la amargura por el tiempo perdido. El dolor se queda estancado en el individuo y muere con él. Pero Harvard tomó ese sentido de fracaso, esa insuficiencia, y decidió transmutarlo. Dijo, si yo no tuve la educación adecuada, me voy a asegurar de que las siguientes generaciones sí la tengan. Así que invirtió todos sus recursos y su inmensa biblioteca en la fundación de una escuela para formar a otros. ¿Y ese dolor personal se convirtió nada menos que en la Universidad de Harvard? Exacto. El sufrimiento dejó de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta de construcción futura. Esa transmutación del sufrimiento es el núcleo del procesamiento del duelo. El dolor ante la pérdida no es una patología que deba ser medicada de inmediato o evadida rápidamente. Es un contrato ineludible que firmamos al nacer. Sin embargo, hay formas de dolor que desafían nuestra capacidad cognitiva, particularmente cuando el final es abrupto y violento. Sí, y al explorar la literatura sobre el duelo en estas fuentes, el apartado sobre muertes traumáticas es de una dureza apabullante. Hablamos de un accidente de tránsito repentino, un suicidio. La psique humana tiende a obsesionarse con esos últimos momentos. Y me pregunto, ¿cómo hace una persona para no quedar atrapada en un bucle mental? Es dificilísimo. ¿Cómo evitas revivir el terror o la tristeza de esa escena final una y otra vez, hasta que esa imagen trágica devora todos los demás recuerdos hermosos que tenías con esa persona? Esto plantea una pregunta crucial, y es de hecho el desafío psicológico más complejo al que nos enfrentamos en terapia. La tendencia natural de la mente ante el trauma es la fijación. Nos quedamos pegados ahí. Pero la metáfora que plantea el texto ofrece una salida profunda. A ver. Se nos propone imaginar la vida de esa persona que hemos perdido como un libro monumental. Imagina un compendio de miles de páginas llenas de anécdotas, aprendizajes, alegrías, luchas y victorias. Un final violento, ya sea un accidente o un suicidio, es apenas el punto final de esa vasta obra. O, en el peor de los casos, el último párrafo trágico del último capítulo. Claro, es reducir toda una existencia maravillosa a su desenlace. Exacto. Si nosotros, los que nos quedamos atrás lidiando con el duelo, fijamos nuestra mirada exclusivamente en ese punto final negro, estamos cometiendo una profunda injusticia con esa persona. Estamos borrando su historia completa por la fijación en la manera en que el libro se cerró. Tiene muchísimo sentido. El trabajo del duelo no es olvidar el final, es transmutar el dolor integrando la obra completa. Entender que el entusiasmo, el amor y la vitalidad que esa persona aportó al mundo no se evaporan con su partida física. Quedan como semillas sembradas en el tejido de quienes los amaron, y ahora exigen ser cultivadas. Nos convertimos en los portadores de esa luz, en lugar de quedarnos congelados en la sombra de la última página. Es una perspectiva que cambia por completo la química del duelo. Nos devuelve la agencia. Exactamente. Y bueno, si unimos los hilos de todo lo que hemos analizado hoy, desde ese reloj biológico acelerado por catástrofes imaginarias que nos causan ansiedad,
pasando por las máscaras de agresión y perfeccionismo que esconden a un ego aterrorizado, hasta llegar a cómo decidimos interpretar el punto final de una vida. Emerge una conclusión implacable de todo esto. La valentía, el verdadero coraje en existencia humana, nunca ha tenido absolutamente nada que ver con no sentir miedo. Es que cualquier individuo que posea una inteligencia funcional y una conexión mínima con la realidad de su entorno siente miedo. Es un imperativo biológico para mantenernos vivos. La brecha enorme que separa a quienes logran articular una vida con propósito de aquellos que viven paralizados radica exclusivamente en la administración de esa emoción. ¿En cómo la gestionas? Tal cual, es usar el miedo como un sistema de alarma en el auto, pero usar la razón como el volante. Recordando siempre que, según el texto, contamos con 4 capacidades intrínsecas inalienables. Somos libres, somos fuertes, somos distintos y somos inteligentes. Esas son las verdaderas herramientas de navegación. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero proponer a quienes nos escuchan un experimento mental, llevando estas premisas científicas a su límite lógico. A ver, suena interesante. A lo largo del análisis quedó claro que el miedo crónico es esencialmente la anticipación vívida de una pérdida futura. Y hemos visto cómo el cerebro es tan poderoso que al proyectar repetidamente la imagen de un futuro trágico imaginario, obliga al cuerpo a producir síntomas muy reales. Sí, las taquicardias, el agotamiento, el pánico. Exacto. Síntomas físicos ante un peligro que no existe fuera de nuestra cabeza. La biología se rinde ante la imaginación. Pero si ese mecanismo neurológico es tan increíblemente eficiente, ¿qué sucedería si intervenimos esa misma maquinaria biológica, pero le invertimos la polaridad? Hackear el sistema. Exacto. Si el cuerpo físico es capaz de enfermarse, de sudar y de sufrir agonía real por las pesadillas irreales que fabricamos en la mente, entonces, por estricta necesidad biológica, también posee la capacidad de llenarse de energía, de alterar su química celular y de prepararse para la acción si empezamos a anticipar, con esa misma intensidad obsesiva, nuestros logros, nuestras resoluciones y nuestros milagros. ¿Es el mismo proyector? Tal cual. El proyector en la corteza prefrontal es exactamente el mismo y la farmacia química del cerebro es la misma. El desafío es determinar qué película vamos a permitir que se proyecte ahí mientras seguimos caminando hacia ese horizonte interminable. Una reflexión final brillante para dejarnos pensando. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración mental y emocional. Nos encontramos en nuestro próximo análisis. Si te gustó este podcast, te invitamos a seguirnos, déjanos tu like y un comentario. Tenemos mucho más para vos. Somos DNA.